La gastronomía de este país tiene más de 1000 platos típicos. Y es una de las mejores gastronomías de Sudamérica. Y el día de hoy vamos a descubrir ¿qué hay detrás de la gastronomía colombiana? Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en todo el continente, traduciendo esta biodiversidad a su comida. Pero para poder hacer un buen video de comida colombiana, ¿por qué no empezamos con la comida más importante del día? Sí, señores, con el desayuno. y vamos a empezar la semana tomando un desayuno épico, porque hemos venido, adivinen a dónde, a La Puerta Falsa, uno de los restaurantes más antiguos de Bogotá. Para que se hagan una idea, este restaurante lo construyeron en 1816. O sea que tiene un alrededor de 208 años. En otras palabras, hasta Napoleón estaba vivo cuando construyeron o fundaron y fundaron este restaurante. Y vamos a empezar este desayuno con este tamal. El tamal santafereño, típico de la región de Bogotá. No es para nada sencillo de cocinar, y es que se elabora con una masa de maíz, pero su relleno es épico, muchachos, y es que generalmente incluye pollo, cerdo, zanahoria, arvejas y papas. Vaya, un desayuno muy completo. Provechito. Tiene un sabor bastante diferente y también les puedo decir que es un sabor más como simple, no está tan condimentado. Y ahora nos toca probar la famosa changua, muchachos. Esto es básicamente una sopa que tiene huevo, que tiene queso, que tiene buñuelo, y lo más interesante es que tiene leche. Sí, es una sopa de leche. Esta tarea no la voy a hacer solo, no, le toca a Astrid también probar la changua. Así que Astrid, ¿vas primero o voy yo primero? ¿Quién va primero? Vamos los dos. Vamos los dos. Para adentro, pues. Bueno, tiene un sabor interesante. Y yo me pedí un chocolate completo que trae no solamente el chocolate, sino una variedad de panes con queso. Y algo curioso que me llama bastante la atención es que el chocolate acá lo preparan con el chocolate normalito, panela y agua o leche. Normalmente es en agua y normalmente acá en Bogotá dicen que hay que echarle el quesito. No me esperaba eso. Sabrosón. Está bien. No está malo. El clima de Bogotá es frío, debido a que la ciudad está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Para combatir este frío es muy común encontrar las aromáticas, que aparte de ser una bebida caliente, es relajante, diurética y antioxidante. En otras palabras, todo en uno. Y la mezcla que al fondo está la miel. Algo que me llama la atención es que Astrid se pidió uno que le llaman el canelazo y yo me pedí uno con hoja de coca. El dato cool aquí es que el de Astrid tiene licor. Sí, señores. Para comenzar felices la mañana. Exactamente, porque no es solamente para la digestión, sino para empezar bien feliz. La aromática se prepara hirviendo el agua con hierbas frescas como la menta, añadiendo trozos de frutas como piña y endulzante al gusto, resultando en una bebida caliente y aromática. Vamos a probar a ver qué tal está. Me pegó la canela. Pero sí está bueno. Te hace llorar. Y siento que esto da más energía que cualquier café. Porque miren, ya me despertó de una. El día está avanzando y definitivamente el hambre está arreciando. Así que me encontré esto. Y ustedes se preguntarán qué es esta exquisitez. Señores, esto es gelatina, así le llaman. Pero no de cualquier cosa, es gelatina de pata. Sí, de la pata de la vaca. Cuéntame. Así, mire, ella se hace así, se pone a cocinar la pata, después de cocinar se cuela, en el caldo se le echa la panela, porque esto es endulzado con panela, ¿sí? Entonces ya después de que se endulza, se le da el punto, que eso es, mire, ya es gelatinosita. La contextura es gelatinosa. Luego de esto se hace el proceso del batido y quedan así con la, y ya después se le echa maicena para poderla moldear así.
El momento más esperado. ¿A qué sabrá esta gelatina de pata? Muchachos, miren cómo se mueve. O sea, la verdad es que solamente la textura me está dejando alucinando. Les puedo decir que la endulzan con panela. Y sabe bastante a panela, así que me imagino que la pata no tiene sabor. La verdad, para obtener colágeno es una muy buena forma y rápida. Es más como un dulce. Yo pensaba que iba a saber algo más malo, pero está bueno en realidad. Yo creo que lo podría comer todos los días. Qué bonita manera de obtener colágeno. Mira, tú le tienes que comprar esto a tu tía, que quiere estar con los jovencitos. Esto es más fácil y más barato le va a salir. Estamos a punto de probar una de las bebidas alcohólicas más icónicas de aquí de Bogotá. Me refiero, muchachos, a la chicha. Muchachos, la chicha es un fermento de maíz con una historia bastante peculiar. Acá ya tenemos la chicha, que es básicamente un fermentado de maíz donde se agarra el maíz, se pila y el afrecho ese que deja el maíz es lo que se fermenta con miel de caña. Y eso puede tomar, imagínense que hay chichas que toman hasta 15 años en fermentar. Obviamente, para que sepa más rico le ponen un saborcito, como esta que tenemos acá que es de maracuyá y piña. Está ácido, sabe como una kombucha, pero con más sabor, ¿saben? Está bueno. Oigan, y nos comentaron un dato súper interesante de la chicha. Y es que resulta que la chicha pues ya existe aquí desde tiempos precolombinos. De hecho, la gente la tomaba en totuma. O sea, imagínate una totuma de chicha. Es que es algo indígena. Exactamente. Y cuando llegó la Bavarian, o sea, la cerveza, algo más industrial, pues la Bavarian empezó a hacerle como un marketing como poco positivo a la chicha, diciendo que la chicha era mala y todo esto. Sí, porque la chicha emborrachaba a las personas más rápido y obviamente si la chicha emborrachaba más rápido, pues ¿qué ibas a comprar? Chicha en vez de Bavarian. Aparte que era muchísimo más económica, entonces digo que ibas a comprar la chicha. Así que un datito interesante es que la Bavarian pues se sintió aludida por la chicha. No hay mejor lugar para probar la chicha que el Chorro de Quevedo. Se encuentra en el barrio La Candelaria y es un centro histórico de Bogotá. Este lugar es muy significativo porque se cree que en este sitio fue donde Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Bogotá en 1538. Y siguiendo la comelona del día de hoy, ahora vamos a probar un pirarucú. Este es un pez que viene del Amazonas y es el pez de agua dulce más grande del mundo. Muchachos, llega a medir hasta 3 metros de largo. Señores, este pez come de todo. Come otros peces más pequeños, come crustáceos y si se cae un ave en el agua también se lo come. Así que si tú tienes un amigo que come de todo y tú le dices bagre, ya no le digas bagre, dile pirarucú y así no vas a saber que lo estás molestando. Viene el taste test del pirarucú. Vamos a ver a qué sabe. Primero les puedo decir que está bien suavecito. Bueno, como todo pescado, pero no tiene nada de espina. Y los huesos, venga acá por favor camarógrafa, los huesos parecen huesos de carne, parece un hueso de un bistec. O sea, pareciera que te estuvieras comiendo un bistec, pero no, es un pescado. Bueno, muchachos, el momento de la verdad. Al principio sabe como bistec. Después es un pescado bastante simple, no tiene un sabor fuerte. O sea, no sabe a pescado. Yo diría que es un sabor como simple, así como la tilapia. Y la salsa le da como más sabor. Entonces combinarlo con una salsa fuerte creo que sería lo más adecuado. Pero está bueno, muchachos. O sea, si no te gustan los pescados que tienen sabor fuerte a pescado, esto es una excelente opción. Yo por acá me pedí un osobuco, que es en teoría carne de cerdo, como una pierna de cerdo puede ser, y viene acompañada de todo esto. O sea, son 2 platos. Viene con arroz, yuca, plátano y aguacatico. Está muy bueno. Es como puerco y tiene como un sabor como anís. Está riquísimo.
la noche y hemos venido a un restaurante que yo diría que es clásico cuando vienes a Colombia. Me refiero a Andrés Carne de Res. Esto no es nada nuevo, yo diría que ya es un poco más industrial y un poco más costoso, pero hemos tratado de pedir unos platos que les van a encantar y que no son nada comunes. Y es que un aproximado de 2.000 a 3.000 personas visitan en un fin de semana este restaurante, generando millones de dólares en ingresos anuales. Como le dije, amigos, me pedí algo no muy normal. Me pedí algo que se llama chinchullo. Y no sé si ustedes saben qué es eso, pero eso es básicamente tripas fritas. Como que no tan positivo. Sonaba más divertido cuando lo investigué. Y continuando este video de comida deliciosa en Colombia, hemos venido a uno de los lugares, yo diría, más icónicos. Incluso salió en un documental de Netflix. Muchachos, detrás de mí está el mercado La Perseverancia. Finalmente entramos, muchachos, y vamos a probar este riquísimo plato. Por aquí tenemos un ajiaco, que es básicamente una sopa de 3 tipos de papa. Sí, muchachos, suena a que te va a dejar bastante lleno, pero eso sí, les puedo decir que tiene una porción de pollo bastante abundante. Muchachos, yo le diría que esto es un almuerzo de verdad. Les puedo decir que la consistencia es bastante espesa. Bueno, tiene 3 tipos de papa. Era de esperarse. Pero está buena, muchachos, y también tiene maíz. La verdad, como les decía, esto es una comida que te va a dejar bastante lleno. Pero se van a quedar con la boca abierta cuando vean el plato de Astrid. Ese está más impactante. Ya. Y yo, como obviamente soy la que más como acá, miren lo que me pedí. ¡Ay! Está caliente. Son unos huesos de marrano, que dicen que es el codo del puerco. Pero parece que no me dieron los 2 codos del puerco, o sea, me dieron los 2 de delante, porque miren el tamaño de eso. Y obviamente viene acompañada de su papa, su yuca y arroz. No creo que me pueda comer todo esto, pero vamos a probarlo porque se ve buenísimo. ¿Saben qué es lo rico? Que es súper suave, súper suave. Y miren, se desprende del hueso. Sin duda, la comida colombiana nos ha dejado encantados. Su diversidad, su combinación de sabores son únicas en la región. Colombia, gracias por tan ricas delicias. Bueno, amigos, si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. la próxima. Bye.